Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast de Alórica. Mi nombre es Inés Mengíbar y estoy junto con Sharon Corea. Sharon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Inés, gracias por esa presentación tan bonita. La verdad que estamos muy contentas y nerviosas. Bueno, ya nos vemos otra vez aquí. Tenía días sin verte, ¿sabías? Sí, es cierto. Solo nos vemos para el podcast, literal. Y el día de hoy tenemos un podcast, ¿verdad? Bastante interesante, bastante, pues, muy emocional para nosotras dos, Sí, siento yo. muy Porque inspirador. la persona que vamos a entrevistar el día de hoy es alguien que queremos mucho, hemos trabajado bastante con ella y nos va a hablar un poquito acerca del arte de escuchar y crecer y el papel del feedback en la área corporativa. Wow, la verdad que es un tema muy bonito, como dijo Inés, y ya llevamos bastantes años, bueno, Inés más que mi persona, de estar conviviendo con ella, y es alguien que queremos mucho. El día de hoy les vamos a presentar a Fabiola Morales. Qué emoción, chicas. Gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Esta es otra faceta de nosotras y la verdad que estoy muy honrada de estar aquí. Gracias y vamos a ver qué tal nos va en este episodio más de Alórica. Hoy tenemos muchas sorpresas y preguntas para vos el día de hoy, así Oh my que God. No, es cierto, la verdad que gracias, ¿verdad?, por ese comentario. Y como dijo Inés, tenemos varias preguntas. Sé que muchos de ustedes pues, no conocen a Fabiola o a Fabi, como nosotras le decimos, ¿verdad? Entonces, háblanos acerca de ti, de tu experiencia en Alórica, experiencia personal y un dato curioso. Oh my God, ese dato curioso, le puede sacar una que no sabía nada de mí. La verdad que la experiencia mía ha sido realmente desde que yo tenía 18 años, ¿verdad? Yo salí del colegio y literal 2 meses después empecé a buscar trabajo para poder pagar mis estudios en la universidad. Y solo tuve 2 meses de vacaciones, literal, de ahí a de un empezar solo a trabajar. y fue una experiencia muy bonita porque realmente yo empecé como asistente de reclutamiento cuando solamente había una torre en Altia. Y yo Ya vi- días, o sea, fue ya días. ya días. Y realmente que yo vi crecer todo el complejo. Y ahí estuvimos más que todo reclutando para los diferentes clientes que venían. Y ahí empecé como asistente de reclutamiento y luego fui creciendo. Crecí como supervisora, como TA Specialist. También crecí como HR Coordinator. También tengo un poquito de experiencia de recursos humanos. Sabe No todo un poco, mira. un poco, sí. Y ahí estuve alrededor de unos 5 o 6 años y luego estuve siempre en reclutamiento en el área logística, pero ya era un reclutamiento combinado con psicología y ahí era súper interesante porque yo tenía que hacer el match de un perfil psicológico con un puesto de trabajo. Entonces ahí aplicaba un poco lo que había aprendido en mi carrera, que soy psicóloga. Entonces, Su primer dato curioso, chicos. sí, psicóloga, ¿verdad? Mi primer No dato saben. curioso. Y realmente que ahí pude poner en práctica mi carrera como psicóloga, pero también lo que yo había aprendido los 5 años en reclutamiento. Entonces ahí pude como mezclar esa parte de mi carrera con mi conocimiento que había adquirido profesionalmente. Luego de ahí me llamaron y me robaron para venir a Lórica. Aló, Alórica. Recibí esa llamada de Alórica SOS y realmente que estando ahí en Alórica, pues fue una experiencia totalmente nueva para mí, porque ya era una experiencia ya directamente con el BPO, ya no era como que antes, cuando yo empecé, que eran mis clientes, y yo realmente solo les daba un porcentaje de reclutamiento, un 1%, un 2% de las contrataciones, pero ahora me iba a encargar directamente de contratar al 100% las plazas que tenía Lórica en ese momento. Y ya hoy por hoy llevo 8 años trabajando en Alórica. Ya bastante, ya bastante. Me lleva un año, Fabi, un año. Ha sido una carrera bien larga. Empecé como senior recruiter y luego subí como una supervisora de reclutamiento y actualmente estoy ya de gerente de reclutamiento, pero les digo que eso costó, de verdad, el crecimiento me llevó bastante tiempo, de verdad, pero creo que el crecimiento llega justo cuando vos ya estás lista para querer ese crecimiento y ese es el arte de crecer, ¿verdad? Que cuando creces en el tiempo correcto, realmente te cae como anillo al dedo. Y a mí realmente que yo en aquel momento yo recuerdo que yo decía, pero pucha, yo ya quiero ser supervisora o ya quiero ser gerente y tal vez en ese momento no estaba preparada para crecer.
y realmente que ha sido una experiencia bien bonita. El equipo de reclutamiento, ustedes que son mis guerreras del día a día, más que nadie sabe que es un sub y baja todos los días, ¿verdad? Es una aventura todos los días, pero es bonito aprender y saber de todo un poco día a día. Y siento que en la industria como tal del BPO es cambiante. Y es divertido a la misma vez. Y contanos también con cuántas personas iniciaste teniendo a tu cargo, ¿verdad? En Alórica. Bueno, sorprendentemente, solamente éramos 2 personas. Cuando yo comencé en Alórica, solo éramos 2 personas. De ahí, por la necesidad y como empezamos a crecer bastante, contratamos a otra persona, que fue Génesis. Y ahí éramos 3 por mucho tiempo. Y creo que estuvimos como solamente 3 como un año. Y ahí como después del año y medio, 2 años de estar trabajando ahí, ya éramos 4 personas. Y así sucesivamente fuimos creciendo año con año porque Alórica no ha dejado de crecer año tras año, ¿verdad? Y hoy por hoy somos 15 personas en el equipo de reclutamiento solo en Honduras y eso es un gran logro. La verdad que alegra porque imagínate, empezar con 2 personas y ahora tener 15 es como que wow. O sea, es algo muy bonito. Y no se nos escapa el dato curioso también. Estaba pensando, la había olvidado. Y estaba pensando, la verdad, es cierto. Bueno, un dato curioso de mí que yo creo que no sabían, que no les había contado, era en mi área de colegio, estaba cipota. Cuando yo estaba en el colegio comencé en 7º, 8º grado por ahí a la banda de guerra. Era drummer, Fabi. Empecé tocando... No sabíamos. Sí, no lo Empecé sabíamos. tocando platillos, ese fue como mi primer stage, ¿verdad? Los Ajá. platillos. Y me acuerdo que eso era horrible, ustedes, porque practicábamos en el campo, había como un campo donde jugábamos fútbol de área verde y debajo del sol, ustedes. Y esos platillos se calentaban y literal cuando vos tocabas te quemabas Y los con el dedos. sol de San Pedro Sula, uf. Derretidos los platillos. Y luego fui subiendo a redoblante, que es como más delgadito que el tambor. Y por último, ya que de tambor. Y I'm proud, orgullosa de decir de que estuve de las primeras filas de tambor, así que era buena, ¿verdad? En el 15 de septiembre Fabi estaba pero al 100 ahí. En el sol. Sí, así que una de mis películas favoritas que disfruto bastante con mi esposo es la de Drumline, la de la guerra de banda, no sé si la han visto, es súper vieja. Me siento muy vieja hablando de esa película, pero de eso se trata, como de guerras de banda y por eso, porque conecto, porque yo en mi era de colegio estuve en eso y estuve como hasta terminar, hasta 11º, 12º grado en la banda. Ah, sí, es un dato curioso. Qué bonito, no sabía. No lo sabíamos. No sabía. Es cierto. Y eso que nosotros investigamos de todo un poco. La vimos toda. Te estoquearon la vida. Literal, literal. Y ya vamos con las preguntas. ¿Estás lista? Soy lista. Ok, para ti, Fabi, ¿qué significa el feedback en el entorno laboral? Y para los que no saben, feedback en español es retroalimentación. Muy buena pregunta, Inés, porque el feedback es algo que yo considero que compagino mucho y ustedes son testigos de eso. Siempre estoy preguntando por feedback. Y la verdad que para mí el feedback es una llave que abre una puerta a oportunidades. ¿Y qué tipo de oportunidades? Pues son esas oportunidades que tenés para mejorar como persona y también profesionalmente. Creo que el feedback es esa herramienta que te dan tus jefes o que también como jefe vos podés tener para poder mejorar y ver esas áreas que vos decís, ok, yo no había visto que en eso necesito mejorar y wow, ahora que me lo dijeron ya lo sé y lo puedo mejorar y puedo hacer algo para cambiarlo. Es como algo que uno no se lo puede ver, pero las otras personas lo notan. Correcto. Tanto como en la vida personal y en la vida laboral, que es muy importante. Correcto. Claro, y la verdad, chicas, que gracias por comentarnos esto. Yo creo que en base a esa pregunta que hizo Inés, ¿verdad? ¿Cómo consideras que fue la primera vez que recibiste ese feedback en todo este largo proceso de trabajo? Wow, sí, ya son casi 14 años que tengo trabajando y no he parado. La verdad que, si te soy honesta, yo recuerdo que la primera vez que yo recibí feedback no lo tomé bien. Obviamente estaba más pequeña, ¿verdad? Tenía quizás 18, 19 años y nunca me habían dado feedback. Yo nunca había recibido esa retroalimentación o alguien que me dijera, mira, eso no lo estás haciendo bien. Tal vez sí a nivel de escuela, pero es diferente. Ya un trabajo vos sos consciente y vos decís, esto es serio porque me están pagando para hacer mi trabajo. Claro. Y realmente que te soy honesta, no lo tomé bien
lo tomé como que era un ataque personal para mí. Atacada. Y me sentí atacada. Y entonces automáticamente, o sea, como un mecanismo de defensa, vos pones como esa barrera defensora y decir, pero yo no me acuerdo que yo haya hecho esto, ¿verdad? O sentir realmente que te está atacando y hasta te duele, ¿verdad? Como que, ay, me dolió. Como bien personal, herida. siento yo. Sí, como bien personal. Y realmente que es importante reconocer que el feedback nunca lo tenés que tomar personal, más bien tenés que despersonalizarlo porque es más lo que te va a ayudar que lo que te va a perjudicar. Y si vos logras como vencer esa barrera de ese ego, ¿verdad? De ese Claro. te sentís como que ese ataque para mí y yo creo que es que le caigo mal o uno piensa de todo. Me va a ¿verdad? despedir. Me va a despedir y entonces ya uno lo toma a mal, ¿verdad? Y ya yo he conocido gente que a veces ni duerme cuando le das un feedback y me han dicho, ay, no dormí porque por lo que me dijo, que no sé qué. Y entonces realmente lo toman súper personal y que hasta puede llegarte a afectar tu salud, ¿verdad? Entonces realmente que yo no lo tomé a bien, te soy honesta, la primera vez. Ahora pues es algo que practico bastante, no solo a darlo, sino que también lo puedan dar a mí. Y he entendido que te ayuda mucho a que vos puedas no solamente hacer tus cosas de bien, ¿verdad? Sino que esforzarte para seguirlo haciendo mejor. Claro, y aparte como comentabas que la primera vez que recibiste el feedback no lo tomaste bien, ¿cuántos años tenías? Solo así como, Ajá, de tengo cara, curiosidad. Ajá. sí. Si Cierto. no mal recuerdo, tenía como si ya tenía como un año, por ahí está trabajando como entre 19, Ay, 20 sí años. estaba por ahí. pequeña. Sí, estabas así Cierto. como bastante chiqui y en esa parte siento que todos como jóvenes, al principio nuestro primer trabajo es como, me da un feedback, lo digo pues personalmente, cuando inicié a trabajar en el rubro del call center, mi primer feedback yo dije, me va a despedir. Me Fue lo odia. primero, me va a despedir, lo hice mal, me lo tomé bastante personal y como comentaba, ¿verdad? Puede llegar a afectar tanto tu salud mental y tu trabajo, tu desempeño en el trabajo. No, la verdad, gracias por esos comentarios. Y bueno, tengo otra pregunta entre estos, ¿verdad? ¿Cuál consideras que ha sido el feedback más retador que has tenido y cómo lo has manejado en este proceso? Wow. Para esa pregunta les tengo un story time. Oh, Story time. Realmente que es algo que me pasó cuando recién comencé en Alórica. ¿Y por qué? Porque cuando yo comencé en Alórica fue como mi primera experiencia cuando ya tenía como personal a cargo mío. Ok. Y no estaba acostumbrada a eso. Yo siempre había tenido un jefe, pero nunca había tenido como personas abajo de mí. Y Alórica fue mi primera experiencia en eso, ¿verdad? Y el story time fue cuando nosotros iniciamos, ¿verdad? En Alórica, cuando estaba solamente éramos 2 o 3 personas después. Y cuando me tocó dar feedback, porque empezaron como ya con lo de las encuestas y todo eso, o yo ya empezaba a ver conductas que tal vez yo decía, siento que en esto No es está correcto. afectando el desempeño como equipo y tengo que decirle que tiene que mejorar. Entonces, para mí fue bien retador porque aparte que nos llevábamos súper bien, ¿verdad? Entonces, esa es otra cosa que a veces cuando tenés mucha familiaridad, eso te cuesta un poco como Como decirle, separar la ajá, amistad como con el separar esa trabajo. amistad. No éramos full mejores amigas, pero teníamos una bonita relación. Yo sentía que ahí era como, como una demanda, algo que me Choque. exigía a mí, o sea, ya quítate la cara de que sos amiga, ahora tenés que actuar como jefa y decirle, mira, en esto te estás fallando. Pero ¿cuál fue mi problema? Como yo estaba muy nerviosa por eso, de que Dios. cómo lo va a tomar, cómo lo va a sentir, o sea, se va a enojar, no se va a enojar, va a recibir de mí, no me lo va a tomar en serio. Estaba con todos esos paradigmas en mi cabeza que al final no lo pude dar bien el feedback. Y ella no lo recibió bien, ¿verdad? Entonces yo noté como que ahí las cosas empezaron a cambiar. Fracturaron. Sí, entonces dije yo, la verdad sí, o sea, la chorrié en como le di el feedback, no lo manejo bien. No devoró. No devoré, ¿verdad? Ayuno. Me dominaron más los nervios de cómo yo Al momento de se lo di, expresarse. al momento de Ah, expresarla, ok. porque la inexperta, ¿verdad? Yo no sabía. Ay, Dios. Y realmente que eso me ayudó a aprender. Entonces yo dije, ok, ya sé que esta área, que incómodo, no lo hice bien. Entonces empecé a investigar, le pregunté a otras personas de otros países, porque como saben, Alórica está en 9 países, Cierto. ¿verdad? También manejamos reclutamiento en diferentes países, ¿verdad? Entonces, obviamente, así como yo, que estaba de líder en Honduras, habían otros líderes en otros países y siempre
la persona más cercana del liderazgo que me acompañaba en ese momento son de Guatemala. Entonces yo le pregunté, mira, en ese entonces estaba Irene, gerente en Guatemala, que fue mi jefa también en un tiempo. Yo le pregunté, mira, o sea, ¿cómo puedo hacer para que reciba mejor el feedback? O sea, yo no solo me quedé con que lo hice mal, pero, ya, ni modo, ya salió, sino que intenté buscar herramientas que me ayudaran cómo mejorar el dar ese feedback. Entonces ella me preguntaba, pero ¿cómo se lo dices? No, en una one-on-one yo le dije, mira, eso y eso, pero ¿le presentaste algo? No, o sea, yo solamente le dije. Entonces yo entendí que ahí mi feedback era subjetivo, porque lo estaba haciendo en base a lo que yo miraba, de una actitud, de una conducta de ella, y eso afectaba el desempeño. Entonces ella me ayudó a hacer un feedback más objetivo. ¿Y cómo lo vas a hacer objetivo? A través de los números, ¿verdad? Entonces, yo ahí implementé como un plan de revisión de desempeño en donde ya mirábamos números, ya mirábamos porcentajes. Como la evidencia. Como la en evidencia, parte. correcto, de tu trabajo día a día. Entonces yo ya tenía cómo medir su desempeño y con más propiedad y o sea, con más autoridad yo le podía decir, mira, o sea, aquí están tus números, esto y esto y esto tenés que mejorar, ¿verdad? Mira, esto refleja esto a diferencia de las otras personas, en estas son las áreas que tenés que mejorar. Entonces ya ahí era como que Diferente. es cierto, ¿verdad? Ya lo Claro. tomo de una mejor manera porque cuando vos solamente das un feedback No lo hiciste bien, subjetivamente, sin pruebas. sí, entonces la gente con mucha más razón, si ya de por sí te cuesta recibir el feedback, no lo vas a tomar a bien, ¿verdad? Pero Queda cuando con ya- el por qué, Correcto. cómo. y Pero cosas cuando así. ya le presentas Mentiras. como una evidencia, mira, cuando hiciste esto y esto y esto pasó, ¿me entiendes? O estos son los números, en eso tenés que mejorar. Entonces, eso fue como mi story time del feedback en esa parte. Qué bonito, la Ok. verdad, y al final pues entendiste, ya tomaste esa práctica, ¿verdad? Que ya con las demás personas haces eso de más. Pues ya casi estamos llegando a nuestras preguntas finales y te quiero preguntar cómo equilibras dar reconocimiento, ¿verdad? Con las áreas de mejora, con todo tu equipo. Bueno, honestamente, creo que el ser genuino. Creo que lo mejor que puedes hacer cuando vas a dar un feedback y mucho más a tu equipo es ser lo más sincero posible, lo más genuinamente posible. Yo hasta en muchas ocasiones les digo, te abro mi corazón, ¿verdad? Creo que me han escuchado decir eso, porque realmente desde mi corazón, de manera genuina, les quiero decir, mira, siento que en eso y eso y eso tenés que mejorar. mal, O algo así. siento que esta área o esta parte tenés que mejorar, hacerlo de esta manera, hacerlo diferente. Pero lo más importante también es saber cómo le vas a dar ese feedback, lo que hablábamos antes, ¿verdad? Claro. De que hay que empezar a recalcar eso bueno, esos logros que obtuviste, eso siempre es importante, siempre que antes de que es una mala noticia tienes que Lo decir bueno. algo como algo Para algo- una buena noticia siempre Sí, hay una como- mala. ajá, Así, cabal, literal. como un colchoncito, ¿verdad? Porque así también te ayuda a que vos puedas dar de mejor manera el feedback y que se reciba mejor. Otra cosa que es bien importante es la empatía. O sea, yo recuerdo cuando a mí quizás no tuve buenas experiencias con jefes que tal vez no me daban bien el feedback, yo decía, "No, a mí no me gusta que me hablen así". Entonces yo soy empática en ese sentido y digo, yo voy a hablarte como a mí me gustaría que me hablen. Ponerte en los zapatos del otro. Correcto. prácticamente. El tono de voz es bien importante, ¿verdad? Porque imagínate que yo te doy un feedback con un tono de voz como súper Rígida, histérica, gritando. o sea, Es no lo vas a cierto. tomar bien. Hasta me puedes mandar un lighthouse ahí. Fabi me gritó, me pegó, como la chilindrina y me pateó, ¿no? Y me mordió. Escalada. Escalada, sí. Y no solamente por cuidarte de una escalación, es que porque si yo Es que sí elevé debe mi ser, tono de claro. voz y vos lo sentiste como una amenaza o como que yo te falté respeto, estás en todo tu derecho. ¿Verdad? Entonces, por eso es bien importante la empatía, el cuidar tu tono de voz, el saber cómo lo vas a decir, pero sobre todo yo creo que la clave es ser genuino, ser lo más genuinamente posible, decir la verdad de una manera genuina, ¿verdad? Que no se sienta como que te la estoy diciendo, pero hay algo que te estoy ocultando porque no te lo quiero decir Ajá, para sí, que no te sinceridad. sientas mal. Entonces, y desde ahí vos lo sentís, hay algo ahí que no está bien, no y lo me percibes, cuadra. ¿verdad? Y al final generar esa confianza con Sí. tu equipo, ¿verdad? Con tus Correcto. colaboradores, de decir, bueno, me lo hizo de esta manera, vamos a mejorar en esa parte. Correcto. ¿Sí? Qué bonito. Sharon tiene nuestra última pregunta.
Está nerviosa, Ok. Sharon, ya. No, la verdad que sí me parece muy interesante, Inés, y como dijiste, la última pregunta sería, ¿tienes una historia bonita, positiva, donde el feedback haya generado un cambio en alguien más en estos largos años? Bueno, sí, de hecho tengo una historia que creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo mucho. Vamos a ver qué es. Vamos a ver de quién hablo hoy. Bueno, esa historia sin duda alguna siento que es Génesis, ¿verdad? Un saludo para Génesis. Saludo, Jen. La amamos a la Jen. Realmente que Génesis sin duda alguna es esa historia que inspira, ¿verdad? Y que es fruto de ese feedback que se ha dado de una manera genuina año tras año. Génesis tiene ya cabal igual 8 años de estar conmigo. Ah, ok. Y entonces es la que más me ha aguantado el feedback, ¿verdad? Año tras año. Y creo que sí, ella es ese fruto, ¿verdad? De que cuando das el feedback de manera genuina, Con amor, y lo das con respeto, con la intención de que no se sienta mal, sino que con la intención de querer verla crecer, de quererla ver brillar. Creo que ella sí es esa historia, ¿verdad? Que es ese fruto y realmente que ha sido bonito ver cómo ella día con día ha ido trabajando esas áreas que necesita mejorar. Y es como una experiencia que hemos vivido juntas porque yo he aprendido a dar feedback con ella y ella ha recibido de mí ese feedback y lo he visto cómo ella lo pone en Claro. práctica, ¿verdad? Y realmente que me siento muy orgullosa de ella porque realmente hemos trabajado juntas esa parte del feedback y también hemos trabajado juntas las áreas de mejora, ¿verdad? Tanto como las áreas de ella y las áreas mías también. Y hoy por hoy, bueno, si ustedes no sabían, Génesis comenzó como reclutadora, ¿verdad? Prácticamente empezó, ella era la que llenaba todas las clases, como Ella Sharon, solita. como La que Sharon, que llama. ahora llena todas las clases. Y ella empezó como reclutadora y luego fue subiendo, estuvo como senior recruiter y ahora está como TA coordinator, ¿verdad? Ahora ya es toda una coordinadora. Y realmente que sé, ¿verdad? Que ustedes han recibido mucho de ella. Claro. Ella también juega un papel muy importante en el equipo, pero ha sido como esa historia, como dicen por ahí, hierro con hierro se afila, ¿verdad? Y eso hemos sido, ella y yo, hemos sido ese hierro con hierro que nos hemos afilado las dos juntas y ella me ha ayudado mucho a mí a crecer en la parte de mi liderazgo, en la parte de mi feedback. Y también he visto cómo el que yo siempre le haya dicho, mira, en estas áreas esto tenés que mejorar, esto tenés que hacer así, de esta manera, y ella me va a escuchar y Wow, no porque me va a me dejar mencionaste. mentir, de verdad, de que realmente he sido bien, como bien intencional, ¿verdad? Y lo he sido con ella así, porque mi intención genuinamente ha sido verla brillar, ¿verdad? Y siempre le he dicho, siempre he querido que brilles, que hagas, que te destaques en lo que hagas. Y creo que la recompensa ahí Se está, logra. ¿verdad? Porque ha ido creciendo y yo estoy segura que Génesis va a seguir creciendo. El día de mañana que yo no esté en el equipo, yo sé que si ella está, pues, el equipo va a seguir igual, ¿verdad? Y es lo que siempre les he dicho a ustedes también, ¿verdad? El día de que Génesis y yo no estemos, ustedes van a tener que Tienen que liderar el tomar barco. las riendas y liderar el barco, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vas a hacer? Solamente creciendo, sabiendo o reconociendo cuáles son esas áreas que tenés que mejorar y aplicarlas, ¿verdad? Creo que eso es muy importante para que puedas crecer, el saber reconocer ese feedback y quién sabe, convertirse ustedes también en esa historia Tiembla. que inspira, ¿verdad? Porque supieron recibir el feedback y también aprendieron a dar el feedback. Porque el feedback no solamente es Escuchar. de líder a subordinado, ¿verdad? O líder a la persona que te está reportando, sino que también que ustedes puedan decirle a su líder ese feedback, ¿verdad? Y creo que Sharon aquí no me va a dejar Sí, mentir, es que en las cierto. one-on-one siempre les digo, o tal vez a Inés alguna vez también te lo dije, si tienes algo que decirme que yo Siempre. pueda mejorar, Es cierto. que yo necesito cambiar, decímelo, porque eso también me va a ayudar a mí a mejorar, ¿verdad? Entonces, es bien importante también que sea algo recíproco, ¿verdad? Y es algo que lo he hecho mucho con Génesis, que ambas nos hemos retroalimentado en ese sentido, y por eso siento, y hoy la quiero exponer como esa historia que Expuesta, es Jen. Expose it.
Pero qué bonito, la verdad, y viene de la mano junto con el ser un buen líder, ¿verdad? Yo sé que la mayoría de las personas que están a tu lado saben de eso, pues que pueden contar contigo, ya sea personal o laboral. Siempre estás ahí para ayudarlos en esa parte, como dice el podcast, el arte de escuchar y de crecer en el feedback. Creo que va bastante de la mano. Fabi, la verdad que es un gusto haber estado con vos este día. Ya días no platicábamos. Mucho tiempo. Tenía bastante tiempo sin platicar. Gracias por aceptar esta invitación. Sé que estabas un poquito nerviosa, pero pues la Se diste. desenvolvió. Se fueron los nervios. ¿Tenés algún mensaje para los chicos que nos están escuchando? ¿Algo para tu equipo? ¿Lo quieras contar? Bueno, pues el mensaje que les puedo dar es que realmente el feedback es un arte, el feedback te va a ayudar a crecer y el feedback es un área que tenés que conquistar. Para poder dar feedback, vos tenés que aprender a recibir ese feedback. Y bueno, con eso lo tengo, qué bonito. Excelente, muchísimas gracias, Fabi. Muchísimas gracias, Charo, nuevamente. A ver cuánto te vuelvo a ver. Wow, en otro podcast. Y chicos, recuerden seguirnos en nuestro podcast como Alórica Latam. Siempre lo pueden escuchar por medio de Spotify, YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. En Alórica TikTok, ¿verdad? Estamos nosotros ahí, siempre estamos activos. También seguirnos en Instagram y Facebook. Nos vemos. Bye.